Damos la bienvenida a Santiago Arcos, fotógrafo y periodista, ganador de esta categoría Singles para Sudamérica con la obra Funeral for the Four of Malvinas, o Funeral por los Cuatro de las Malvinas, obra que ha retratado ese dolor colectivo en la ciudad de Guayaquil tras el asesinato de 4 menores en el barrio de las Malvinas. Santiago, muy buenos días, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión sobre este concurso y el significado que tiene para usted este importante reconocimiento, por el cual, por supuesto, le felicitamos. Muchísimas gracias y buenos días también. Em, Mire, la verdad es que este premio es, creo que para todo fotógrafo, un sueño hecho realidad, en especial tratándose de fotoperiodismo y de estos temas que, en especial en Guayaquil, nos afectó tanto, nos llegó tanto a todos los que estamos en el medio y a todos los que se enteraron de esta historia. Me encantó que haya sido con este tema porque como que se volvió a hablar de la cosa. Y el hecho de que haya quedado en un certamen como este, que pasa por un proceso de verificación muy, muy, muy a fondo de todas las cosas que premia, le da también veracidad al tema. El proceso de selección implica un equipo de periodistas del World of Photo que se encarga de averiguar cada detalle de la situación para asegurarse de estar premiando algo que en verdad pasó. Y bueno, le da mucho más peso a la No situación, se ¿no? premia solamente la imagen, se reconoce el entorno en el cual este fue creado, el mensaje que estas fotografías generan. Claro, sí. Ahora, este tipo de reconocimientos no han sido extraños. De hecho, el World Press Photo tiene una categoría muy especial, muy particular y una gran visibilidad en el mundo. Pero cuéntenos algo sobre su trayectoria, que ha venido también plasmada de muchos reconocimientos, además de la importancia del trabajo que usted realiza para medios internacionales como Reuters, Volkskrant y agencias humanitarias también como UNICEF y ONG. ¿Cómo se desenvuelve su vida profesional? Cuéntenos, pues quisiéramos que nuestros oyentes le conozcan más. Con gusto. Les cuento que yo empecé a hacer fotos profesionalmente hace 15 años. Cuando estaba, bueno, me salí de la universidad en verdad para dedicarme a full a la fotografía con una pasantía en Diario Expreso, donde aprendí muchísimo, pero fue por poco tiempo. Y luego me contrataron en Diario Pepe el Verdadero, donde trabajé un poco más de un año, luego me pasé al Telégrafo en Quito. Y esos años de estar en prensa escrita, en periódicos locales, para mí fue la mejor formación posible, porque en la mañana uno está con el presidente, a mediodía está haciendo un partido de fútbol, luego está en un desfile de modas, o sea, es muy versátil la cosa y uno aprende mucho. Y después de eso me salió una beca para estudiar en Nueva York, donde me enseñaron cómo usar la fotografía para ayudar en temas humanitarios, de derechos humanos, ambientales, y ahí decidí renunciar para dedicarme mucho más a eso. Y desde entonces estoy trabajando como independiente, con medios internacionales, y desde el año pasado, con mi buen amigo y socio Enrique, abrimos una agencia de comunicación enfocada específicamente en atender necesidades de ONGs y fundaciones. Porque si bien es súper chévere documentar las cosas de manera imparcial y de manera como de testigo, como uno trabaja en agencias de noticias o en medios, también es chévere trabajar con personas que están activamente haciendo algo para solucionar estas situaciones. Ya uno pasa más bien a ser parte de un equipo que está tratando de cambiar la cosa en vez de solo documentarla. Igual cabe recalcar que el trabajo del periodista sigue siendo importantísimo, en especial en casos como este, cuando hay todo un aparato del Estado y de medios de comunicación que publican y republican mentiras abiertas, como en este caso que se acusaba a los niños de ser ladrones, luego se los quiso hacer héroes nacionales, tantas cosas que opacaban la verdad. Y
y el dolor detrás de estas cosas, El detrás tratamiento de del estos caso en errores. Ecuador fue realmente lamentable. Desde el oficialismo no hubo unas disculpas concretas, hubo situaciones muy forzadas una de las estrategias que se utilizaron fue más bien la de alguna manera presionar, atacar a esta gente humilde que habían sido víctimas, no solamente los niños asesinados, sino sus familias en estos barrios populares en Guayaquil, en las Malvinas. Claro, sí, sí fue muy, muy triste y hablando con las familias, eso fue, solo imagínense perder a sus hijos de esa manera y que encima saber que tienen al Estado encima, sí, el Estado en contra. Y eso no es solo una retórica, es ver a los militares, escuchar amenazas, es toda una serie de cosas que hacen una situación horrible aún peor. Cuéntenos cómo concibe usted su trabajo. Arte, técnica, periodismo, documentación, mensaje social. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Cuál es la combinación que hace usted de todos estos y otros factores que hacen a un fotoperiodista? Mire, la verdad es que yo trato de asumir el rol que me pide cada misión, por decirlo así, cada cobertura. Depende bastante para quién estoy trabajando. Si es que estoy haciendo algo para Reuters, como es en el caso de esta agencia, mi trabajo es ser un documentalista 100% observador. Si es que estoy haciendo algo para las ONGs, ya me puedo involucrar un poquito más. Ahí no se trata de documentar la realidad, sino de comunicar lo que se necesita comunicar para cambiar la situación. Yo trato, mira, para mí la vida no, nada de lo que se me puede ocurrir puede ser más interesante que la vida misma, que lo que está enfrente. Así que yo disfruto muchísimo el simplemente dejar que las cosas pasen frente a mí y con la cámara armarlo como un rompecabezas, encontrar ahí el ángulo adecuado. Esa es mi forma favorita de trabajar. En ese sentido me considero un documentalista porque es lo que está enfrente mío. ¿Qué es lo que más le motivó a usted, a Santiago, para documentar el funeral de los cuatro de las Malvinas? ¿Cómo hizo ese acercamiento a la comunidad en esos momentos de duelo? Mire, la verdad es que rara vez he ido a una cobertura con una motivación más clara, que fue en este caso la cobertura del día anterior. Para entrar en contexto, esta foto, la que ganó WordPress Photo, la hice el 1 de enero del dos mil A ver si veinticinco. podemos ponerle en pantalla, por favor. Sí, sigue Ujú. adelante. Y los funerales se llevaron a cabo este día, el primer día del año, tempranito en la mañana, porque el día anterior, cuando las familias estaban afuera de un juzgado en el sur de Guayaquil, por el tema de la prisión preventiva de los militares, la cual se le dictó. Ya cuando todos nos estábamos yendo, cuando se había acabado la cobertura, más o menos a las 5:30 o 6 de la tarde, a las familias les avisaron que los niños que encontraron calcinados sí eran de hecho sus hijos. Yo y los demás medios estuvimos ahí cuando hubo ese colapso emocional, cuando literalmente todo el mundo se vino al piso de la nada al enterarse de esa noticia. Y me pareció tan poco humano el decirles, darles esa noticia pocas horas antes del año nuevo, cuando claramente es algo que es un recurso que se usa para que no se hable del tema, porque la gente está ocupada con la fiesta, con las camaretas, con prepararse. Eran las 6 de la tarde de año nuevo. Me pareció algo tan bajo y sentí tanto dolor en ese momento que yo ese segundo dije, al siguiente día o cuando sea el funeral, yo tengo que estar ahí y tengo que hacer las mejores fotos que pueda para mostrar esto que estoy viendo enfrente mío, que es tanto dolor, o sea, y de manera tan gratuita. O sea, podrían hacer las cosas, se puede haber manejado todo esto de una manera mucho menos retraumática para las familias. Con esta Eh, motivación impulsada desde el dolor colectivo, Ujú. que tocan las fibras más íntimas de una persona. ¿Qué elementos visuales buscó usted para destacar, para transmitir adecuadamente esa dimensión colectiva del dolor en la ciudad de Guayaquil? Mm, Mira, o sea, esta foto la hice en la segunda casa que visitamos. Y apenas llegamos, algo que me impactó muchísimo personalmente
es haber visto los féretros recubiertos del papel, el plástico aislante que estamos viendo. Ujú. Porque a primera Es vista muy es solo crudo, plástico, muy pero crudo. cuando uno piensa en eso un poquito, las implicaciones son terribles. Eh, o sea, todo lo que implica el que tenga que estar cubierto así un féretro es horripilante. Así que sabía que quería una toma que muestre eso a detalle. Y luego cuando vi a la persona que estaba con sus manos puestas en el féretro, sabía que esa era una composición interesante, así que me moví a ese lugar y ya prácticamente la situación se desenvolvió frente a mí. Vi el dolor que estaban sintiendo los niños y el profesor y la camiseta sobre el féretro y me pareció una oportunidad para hacer una foto cerrada, pero que cuente mucho, que a la final son fotos que me parecen bastante interesantes, que no es que tienes que abrir el lente para contar toda la historia, sino como que solo tomar una fracción de la realidad que te hable de bastantes dimensiones. ¿Cómo se logra esto, Santiago? Situaciones como estas son extremadamente fuertes para cualquier persona, más allá de el entrenamiento periodístico, de la experiencia que se tenga. ¿Cómo logró en esos momentos equilibrar la sensibilidad hacia las familias en esos momentos de enorme dolor colectivo con esa necesidad de mostrar la crudeza de la violencia urbana? Mira, para ser sincero, el estar 15 años haciendo este tipo de fotos, sí crean como un callo, por decirlo así. O sea, eh, hay fotógrafos, hay personas en general que ante muchas de estas situaciones, por decirlo de una manera, como cierran su corazón, que es una manera válida de poner un escudo frente a esto de aquí. Personalmente, eso para mí lleva a peores fotos. Así que yo trato de mantenerme bastante abierto en el tema emocional, pero ya tengo herramientas, no solo mías, sino que me han brindado muchos cursos, tengo mucho apoyo que me sirve para mantener la cabeza fría en estos momentos mientras estoy fotografiando. Aunque igual haciendo esta foto yo estaba llorando, estaba con mi socio al lado dándonos apoyo mutuo porque era horrible lo que estábamos viendo. Pero sí se logra, al menos he logrado mantener la cabeza fría en estas situaciones y el impacto emocional, la verdad, llega después. Ya cuando uno está en casa, revisando las fotos, eligiendo el material, ahí es cuando uno en verdad procesa un poco más lo que tuvo enfrente. Porque hay muchos trajines técnicos que implican hacer estas fotos. O sea, al mismo tiempo que estaba sintiendo todo lo que sentía, estaba pensando en los settings de la cámara, en dónde entraba la luz, la conexión con las personas, el enviar las fotos rápido a la agencia. Hay muchas cosas que pasan por la mente de uno. ¿Cuál es el mecanismo para llegar al WordPress Photo? ¿Se da un mecanismo natural? ¿Hay quizá curadores que están mirando lo que se publica? ¿Cuánto viene de la iniciativa personal o de la iniciativa institucional para quien usted está trabajando? ¿Y qué ha significado para usted esta fotografía que haya sido reconocida en el WordPress Photo? El mecanismo es de autogestión. Cada fotógrafo a finales de cada año manda sus mejores fotos del año a WordPress Photo. No es abierto al público en general, uno tiene que presentar una credencial de prensa válida, así sea uno freelance, y pasa por un proceso de selección regional. Nosotros tuvimos, si no me recuerdo, 5 o 6 jueces eh, que se encargan de ver todas las fotos de la región y eligen los ganadores para cada categoría. Y personalmente es un sueño esto de aquí. Creo que he aplicado, creo que en mis 15 años de carrera solo un año no he aplicado y porque me olvidé. Así. Y desde que tengo recuerdo, para cuando se publican los WordPress fotos, me reunía con mis panas para ver cada ganador, analizar cada foto, debatir cuál nos gusta más, cosas así. Y es increíble para mí. Una En pregunta especial, para aficionados y para profesionales. Cuéntenos con qué equipo usted se dotó para ir a ese día después que usted señalaba y captar sus fotos y con qué equipo concreto obtuvo la foto ganadora. Me refiero al equipo técnico.
Claro, estaba buscando mi cámara a ver si la tengo por aquí, A ver si nos muestra. pero no, la verdad es que no sé dónde está. Creo que está por abajo. Pero les cuento, yo uso una cámara mirrorless, una Sony Alpha 9, que es una cámara diseñada bastante específicamente para hacer fotos rápidas, para lo que es fotoperiodismo, fotodocumental, como diseñada para fotógrafos de agencia de comunicación. Es una cámara relativamente vieja, salió hace 9 años y ya hay dos modelos que le siguen, pero para alguien que le interesa meterse en esto y no tanto en video, porque la cámara no es tan buena en video, yo se las recomiendo muchísimo porque la pueden ¿Qué conseguir lente utilizó? un Sigma 2470, que es el lente que uso para el 80% de mis fotos. Es una maravilla. Sí. Eh, ¿Cómo considera usted que este premio visibiliza su trabajo, pero también esa realidad de la violencia en Ecuador ante una audiencia global? Mm, definitivamente sí ha habido un aumento en la visibilidad, claramente. Esta es una, o sea, no solo por el tema del premio, o sea, lo que más me emociona de esto de acá es la exhibición, porque WordPress Photo organiza una exhibición que recorre Es una aproximadamente 50 países del mundo en el exhibición curso de un año. itinerante que pasa por las principales capitales, ciudades del mundo. Sí, y la calidad de impresión que usan es una maravilla. Y solo el hecho de ver el trabajo de uno al lado del trabajo de los otros ganadores, que por cierto este año ha sido espectacular, increíble. No lo digo porque esté entre ellos, sino que uno se pone a ver los trabajos en especial los de Latinoamérica. Y son fotos que ya rayan en la poesía, ¿sí? Una cosa espectacular. Eso me ha gustado muchísimo. Ahora, a finales de este mes, hay un viaje a Holanda en el que me voy a conocer con el resto de los ganadores, que también va a ser increíble. Es parte Eso es del muy importante, reconocimiento. claro. Y eso es muy importante para nosotros porque siempre es súper valioso tener una red de colegas en los cuales nos podemos apoyar. Siempre que alguien viene a Ecuador a hacer un tema de violencia, por decir algo, me llaman, les doy consejos, les paso los contactos de mis conductores, de mis fixers, nos prestamos equipos. Eso es súper valioso. Eso me encanta también. ¿Cómo y con qué criterios escoge usted una fotografía para presentarla en blanco y negro a color? Ay, esa es una pregunta que a mí personalmente siempre me ha atormentado porque me gusta muchísimo el blanco y negro, pero nunca he encontrado una justificación personal para presentar un trabajo en blanco y negro versus a color. Creo que porque casi siempre estoy trabajando para clientes que lo necesitan así, pero pensaría que o sea, que voy a hacer un trabajo así, completamente en blanco y negro, cuando se trate mucho más de mi punto de vista versus de lo que está pasando y cómo lo quiero mostrar. Es un pendiente que tengo de hacer fotos así, pero todavía no he encontrado esa respuesta. ¿Considera usted haber aportado de alguna manera con este esfuerzo, con este trabajo y sobre todo con el impacto de este reconocimiento en la percepción internacional sobre la crisis de seguridad por la que atraviesa Ecuador? Mm, espero que sí. Ciertamente se volvió a hablar del tema. Vi que salieron algunos reportajes, incluso volviendo a hablar de la situación, y si es que alguien fuera del país no estaba enterado de lo que pasó, probablemente ahora ya lo estén. Em, sí, sí, eso quiero y espero. Es interesante también notar que la foto que ganó como la foto del año, de este año de WordPress Photo, que Ujú. es el mayor galardón que ofrece el premio, está relacionado con Ecuador, Así ya es, que la muestra vimos, es una... una escena Ajá. dolorosa también de ecuatorianidad, de esa persecución a los migrantes. Sí, hecha por una fotógrafa maravillosa estadounidense llamada Carol Guzzi, pero que de nuevo habla de una realidad que tristemente de nuevo ha sido prácticamente ignorada por quienes deberían preocuparse por ella. ¿Qué papel Eh, considera usted, Santiago, juega la fotografía documental como herramienta de memoria, de denuncia? mm, Mira, en cuanto a memoria,
siento que el rol está cambiando un poco en los últimos años, ya que hace, ¿qué será? Una década y media o dos, era el fotógrafo el que tenía el documento histórico, el que creaba ese documento para las otras generaciones. Ahora ese documento está siendo creado por las personas con teléfono, lo cual personalmente me parece maravilloso porque los fotógrafos no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo y el que haya personas ahí con el teléfono, así sea de una manera, eh, no quiero decir arcaica, sino de una manera no estética, no complaciente a los estándares de fotografía, de qué es lo que hace una buena foto, sino como documento así de registro, es increíble, porque por una parte nos libera a nosotros de ya no tener que estar ahí en el momento perfecto mostrando exactamente lo que pasó, sino de, de volvernos un poco más interpretativos, de hablar con un poco menos de claridad, por decirlo así. Algo parecido a lo que pasó con la pintura cuando surgió la fotografía, que la pintura tenía el rol en el mundo de mostrar las cosas como eran. Había muchos paisajistas, retratistas. Luego llegó la fotografía que lo hizo mucho más rápido y eso liberó a los pintores para toda la nueva ola de arte, todo el arte moderno, todo el arte conceptual que vino después de eso. Yo creo que algo así puede pasar con nosotros, que ya vamos a presentar un poco más nuestro punto de vista, educado, claro, sobre las cosas que está pasando, versus mostrar exactamente esto es lo que pasó este día en tal lugar. Queda una memoria del WordPress Photo, hay álbums, publicaciones a disposición del público. ¿Perdón? Si es que queda alguna documentación disponible para el público, álbums o un registro de las fotografías ganadoras que se la pueda de alguna manera adquirir para quien esté interesado. Claro, justo en la página mismo del WordPress Photo, en la parte de archivos, uno puede ver los ganadores desde la primera edición. Y es, es Fantástico. un ejercicio para cualquier fotógrafo maravilloso, ya que uno va viendo de manera súper clara cómo va avanzando tantas cosas en la fotografía a lo largo de los años. No solo la parte estética, o sea, qué tipo de fotos hacían, sino la parte técnica, porque usted ve cómo se pasa de rollo blanco y negro, luego se pasa a rollo de color, luego empieza a ver las primeras fotos digitales, incluso ve la diferencia entre los lentes antiguos y los de ahora. Le recomiendo a cualquier persona que le interese la fotografía o interés artístico en general que le pegue una ojeada, porque está viendo lo mejor de lo mejor ahí condensado. Llegando ya al final del diálogo, Santiago, ¿cómo se conecta esta obra, este reconocimiento con su trayectoria previa en el fotoperiodismo? ¿Qué motivaciones le genera el haber llegado a este auténtico pináculo? Mm, para mí es como que siento que el estándar que le pongo a mi trabajo ha subido, porque ahora siento que ahora no puedo hacer algo menos chévere que esto de acá, porque sería retroceder. Así que siento que le estoy metiendo mucha más cabeza, mucho más ñeque, Se ha por vuelto decirlo mucho así. más riguroso con usted mismo. Claro, porque ya pues tengo que seguir los estándares de alguien que tiene ese premio bajo el ala. ¿Y qué proyectos futuros le vienen a la mente? ¿Qué es lo que quiere, lo que quisiera hacer en el futuro? Le cuento, hay un pueblito que se llama La Ciénega, que queda en Santa Elena, justo en la frontera con Guayas, que es una comunidad que yo visité por mucho tiempo, por 8 años, documentando el fenómeno de la migración del campo a la ciudad y la resiliencia de las personas que deciden quedarse en el campo, aun cuando las condiciones son adversas. Quiero volver. Estoy haciendo todo para regresar allá antes del viaje porque quiero retomar ese proyecto, quiero seguir dándole a título personal, que es algo que no he hecho en mucho tiempo, fotos sin cliente alguno, en los que me pueda dedicar solo a mostrar lo que yo quiero mostrar. Y aparte de eso, con Luz de Fondo, que es la agencia que me puse para tratar temas documentales. eh, Seguir documentando la ayuda de las fundaciones y ONGs que hoy en día están haciendo un trabajo increíble en Ecuador, suplantando al Estado en los lugares donde no llega.
en especial en temas con infancia, con educación, que me gusta muchísimo. De tanto trabajar con UNICEF ya me he encariñado con los pimpollos. Bien. Un mensaje final, Santiago, para el fotógrafo común, para el fotógrafo aficionado. Estos últimos años, usted lo mencionó ya, ha significado una especie de abandono para el público en general de las cámaras fotográficas, de los lentes, de toda esa magia que ha encerrado en toda la historia de la fotografía. Ahora lo reemplazamos por un teléfono celular que tienen cámaras espectaculares sin duda. Cuéntenos sobre esa diferencia, la de ocupar equipo fotográfico que viene de una acción meditada, de un proceso costoso, ¿sí? Pero también exigente de selección. Háblenos desde su visión de esa diferencia entre esta herramienta rápida que está siempre a la mano y aquella que viene ya de un proceso, en muchos casos incluso profesional, de escogitamiento de selección de equipo. Mira, yo no descarto como herramienta útil el tema del teléfono, porque al final la cámara que tenemos en este aparatito es mejor que la cámara que usaban los maestros de la fotografía hace 40 años. O sea, tenían 36 disparos y de ahí cambia el rollo y no podías ver la foto hasta una semana después. Yo siento que en la curva de aprendizaje de la fotografía hay mucho que uno puede aprender con el teléfono. Está el tema de la composición. Y lo más importante, que está mucho más allá del equipo que uno use, es el aprender a conectar con las personas que uno tiene enfrente. Porque aún teniendo el equipo más pro del universo, si es que no sabes acercarte a las personas, sentir empatía, poder conectar con ellos y que la gente se abra a ti, que te regale las fotos que necesitas, no vas a lograr mucho. Así que uno puede practicar y aprender y llegar lejísimos con el teléfono y ya más adelante pasarse a un equipo que te da más opciones técnicas, te permite lograr estéticas súper definidas, que las fotos salgan justo como tú quieras. Pero hasta eso hay mucho que aprender con el teléfono, es muy valioso. Lo que yo le recomendaría a las personas que están interesadas en esto es que no esperen a tener un cliente, a tener alguien que les asigne una misión para empezar a hacer fotos. Más bien lo más liberador que uno puede hacer es elegir un tema que le importe a uno, o sea, que hay una conexión que te impulse a querer seguir yendo día tras día y fotografiarlo y fotografiarlo y fotografiarlo hasta que ya no dé más. Esa es la mejor manera de aprender, es hacerlo. O Bien, sea, uno puede aprender las tres cositas técnicas, las tres rueditas que tiene la cámara, pero de ahí se trata de ir, de darle a la calle. bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Santiago, por compartir estas experiencias, estos sentimientos, y van allí nuestras reiteradas felicitaciones y deseos Muchas de gracias. éxito en el futuro. Muchísimas gracias por tenerme. Tenga un buen día. Santiago Arcos, fotógrafo guayaquileño que en abril de este año ganó el WordPress Photo, uno de los certámenes más importantes del mundo en fotografía periodística, particularmente en la categoría Singles, Sudamérica, con la obra Funeral por los 4 de las Malvinas. Son las 9:13 minutos.